Smoke weed every day. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Antes de comenzar el fanfic, renuncia de derechos. Todos los personajes de Fate no son de mi propiedad. Todos los derechos a su autor. El link del creador de la historia estará en la descripción. Y lo último pero no menos importante, dale like y suscríbete para más historias de este estilo. Y sin más nada que añadir, que comience el video. Capítulo 4. Siempre estaba tranquilo cerca de Aston Manor, ahorrar para el bullicio de los animales en el bosque. El espone chuledero, o capaz de roedores y ardillas de cabresprenda presentes en todo momento. Esta noche, sin embargo, cuando el sol comenzó a establecer, era tranquilo, no que Chirou le importaba, ni si tenía idea de un cambio. Usted ve, dentro del nuevo campo de los rostrados que alrededor Mansor, los sonidos del bosque eran irrelevantes. El campo bloqueó el sonido para permitir que los dentro den concentrarse en su trabajo y artesanía. Nada podría ser escuchado desde dentro y fuera. Cerca del frente de la Manor, por la fuente de envejecimiento, era donde Chirou estaba en. El agua todavía se arrodilla de su musa agrietada en la parte superior de la fuente, a pesar de las vides de arrastre de la vegetación creciendo a lo largo de su base. Tal vez hubo un acueducto oculto, o agrupar agua en la fuente para proporcionar el agua. Sin embargo, lo que importaba era lo que Chirou estaba haciendo cerca de la fuente. Él estaba entrenando. Sudor se hundió en su piel mientras practicaba sus formas, las que recordaba de sable. Aunque no era exactamente su estilo, los movimientos ayudaron a solidificar sus fundamentos base de espada, y fueron buenas prácticas. Ausentemente, se preguntó qué debería hacer con Arturia la mañana siguiente. Siempre estaba entrenando con ella, que aunque es bueno, que no sea el mejor para dar forma a su personalidad. No quería que Arturia pase por lo que Sable tenía en su línea de tiempo. Hubo un punto para él aquí, y no desperdiciaría la oportunidad de ayudar a Arturia. No en absoluto. Efred revoloteó por Chirou, mirando intensamente mientras siguió sus formas y esperando su señal. Efectivamente, una cuchilla aburrida volvió a volar al horizonte, y Efred estaba en él en un instante. Como halcón, se acabó con la cuchilla con su pico, y buceó a Vired hacia Chirou, que repitió el proceso. Chirou no le importó jugar con Efred, el infierno lo había incorporado en su rutina de entrenamiento para matar a 2 pájaros con una piedra. De todos cada mente, no estaba fuera de matar el pájaro. Chirou se detuvo de repente, sintiendo una perturbación en el campo delimitado. No solo bloqueó el sonido, pero aún funciona como un mecanismo de alerta básica cuando pasan los organismos. Y este organismo era bastante grande. Él entrecerró los ojos y señaló el Efred para tomar la percha en la cangreja. Efred cumplió y comenzó a encuestar el área. Mientras tanto, Chirou ya no podía ser visto por la fuente. Trasua al mantra vino a la vanguardia de su mente, su magia reforzando su cuerpo. Breir Breach en el alcohol su destino en su mente, se propulsó hacia adelante hacia el otro lado de la manifornía. Sus pies patearon suciedad mientras corría, pero se detuvo rápidamente después de saltar sobre un árbol alto. Basado en la dirección del incumplimiento, el intruso eventualmente pasaría por él. Presionó su cuerpo contra el árbol y esperó, mirando cuidadosamente con sus ojos por cualquier movimiento. Extraño, la bestia pensó mientras se marchó sobre 4 patas, el pelaje gris revestimiento de su escondite. Había pasado por este bosque antes, pero nunca había sentido la presencia de la magia desde que pasaron varias décadas. Interesante.
Sus ojos miraron su entorno, nada estaba demasiado fuera de lo común, pero notó senderos gastados. Instintivamente sabía que no era un camino forestal creado por cualquier animal, la impresión era inconfundible. Un nuevo humano residido en la madera. Sus ojos se estrecharon más sobre una inspección más cercana del camino del bosque. 2 parecería, y los niños por el tamaño de sus huellas. Sonrió, se había cansado de fumar sobre la sangre de ovejas y ganado. Maldita el reglamento del paquete. Él no estaba atacando a la ciudad, solo caza en el bosque. Sí, justificó. Solo estaba cazando. El paquete no sería mejor que los hipócritas si decidieron que sus acciones eran traición. Papel estúpido y líder estúpido. Los brazos de sangre deben temir, no ocultos. Si solo el señor anterior todavía estaba vivo y no su desalienta descendencia. Un sonido silbido causó que sus oídos se celebren, y rápidamente giró su mirada. Las hojas cayeron de una fluidez repentina. No se haya ido, la bestia de los brazos de sangre. Este señor de Suseste regresó, dijo Efren mientras aterrizaba. Un silencio palpable dominó el área. Tomó un momento para que la bestia contempla lo que acababa de escuchar, pero luego sonrió rápidamente. Ah, entonces el pequeño callejón ha aprendido a hablar. Nunca fuiste una bestia verdadera de todos modos, gruñó la bestia. Aunque admitiré que estoy bastante celoso de ti. Sin embargo, tienes tu libertad de matar. Este es no como tú. Este es no refrescarse innecesariamente. Oh. Y supongo que su furia inducida a la astucia. No sucedió. Hizo un renovado nervioso. La bestia se emergió alrededor de Fred, dándoles círculos y observando debilidad. El cuerpo de la bestia de 3 hombres de alto Efrets de Efrestiza más pequeño. ¿No apreciamos cómo asesinaron a tu señor y su sangre? Los ojos de Fred se estrecharon. Su sangre vive. Es corporativo. Esto puede sentirlo. La mirada de la bestia vagamente a la senda forestal usada, una realización que le llama. 2 de ellos viven, afirmó la bestia. Mi señoral de América, me encantaría escuchar tales noticias. Ella lo haría, ¿no? Efred se mantuvo antes de que su forma se agarró el fuego azul. Desafortunadamente, este te dijo que no hay noticias de saber que tu vida termina aquí. La bestia se rió. Patético Stray, nunca fuiste igual a... Este es que no sea tu igual, pero este señor y su sangre no tienen ninguno. Efred voló al cielo ya que el choque del viento se alzará por el silencio del bosque. Los ojos de la bestia se abrieron. ¿Lo que es? ¡Ah! La bestia gritó como una cuchilla al enterrar a su abdominal. Space a la villa y los pasos de la sangre roja más allá de sus dientes cerrados. Rugió, buscando a quien lo atacó, pero no encontró nada en la quietud del bosque. El agujero en su cuerpo dio un dolor aburrido, ya que la regeneración nacida se encendió. Callejero. La bestia gritó como incluso Efred eludió en el repentino caos. Cobarde. Dejar. Una voz resonó en el bosque, interrumpiendo las llamadas de la bestia. Gruñó en irritación antes de que se vaya una reacción repentina. Queme una cabeza hacia el lado, sus ojos atronaron a la espada que perforaron un agujero a través de su estómago. Magia. La sangre de Aston ya sabe Magic. La espada torcida desapareció en motos de píxeles azules. Imposible. Este señor de la que no tiene ninguno. La bestia hizo clic en su lengua. Entonces, ¿qué pasa si el vermín poseía magia? Así lo hizo. Pero fue una bestia fantasma. Sus músculos se hincharon de acuerdo con la voluntad de la bestia. Si no pudiera encontrar el enemigo, al infierno con el bosque a su alrededor. Desgarrando su puño contra el suelo, una ola de tierra eptupada y devastó el área. Árboles asesinados y derrochados sobre capas de suelo desplazado.
Los ojos de la bestia se lanzan por la zona, con un patio de cabello rojo a través del humo. Sonrió y remendado. «Eres mío. Foxair». La bestia pensó en prácticamente mientras doblaba carne y se hizo huesos. Solo tomó un momento para que se diera cuenta de que era un zorro que había surgido con su mano. ¿Qué suplica la pregunta? ¿Dónde estaba el enemigo? Briskley, no. Apenas apresurado, Arturia intentó hacerse paso a través del grosor debajo del derozo. El bosque fue diferente por la noche. Era más difícil hacer caminos y puntos de referencia familiares. Un frío se fue por la espalda de Arturia, se sentía como si la oscuridad del bosque lo envolviera. Ella se volvió fingida, ojos se daban a su alrededor. Para Shirou, ella se recordó a sí misma. Ella tuvo que advertirlo al menos. Caminó torpemente en las sombras, probando las piezas de pie al difundir con una pierna y apoyarse en el otro. Fue lento y, por lo tanto, la frustró en gran medida. Si fue Shirou en su posición, no tenía dudas sobre lo que habría hecho. Ella empujó su trepación y se acercó su rostro, sus amplios ojos de tela llenos de propósito. El rayo de sus propios pies era todo lo que escuchó mientras continuaba. Francamente, lo sintió. Algo estaba mal aquí. Ella estaba en un bosque, no era ella. Por supuesto, ella era, los árboles y la vegetación fueron lo suficientemente eficaces. Sin embargo, ¿dónde estaba el sonido de los critters? Núcleos de la noche. Tal vez debería haber considerado a preguntar a Kai, pero ¿qué pasa si Shirou? Ella negó con la cabeza, no sucedería. Su elección era la elección correcta. La primera vez que lo encontrara mejor. Sus pies pronto encontraron un familiar, y rápidamente recogió la velocidad y corrió por el camino del bosque. No estaba respirando demasiado, pero su ritmo era suficiente para un claro de suave para sufrir su piel. Eso fue cuando lo notó. La bestia ella se congeló, incapaz de moverse mientras sus ojos viajaban por la forma de la bestia. Era más pequeño que lo que había escuchado ya que solo se encontraba alrededor de 2 metros. Fonijaba al suelo, por lo que Arturia sacó la oportunidad de pajarse detrás de la cubierta. Suspiró alivio, al menos no había llegado a Shirou. De repente, se dio cuenta de algo muy importante. Ella se cruzó. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Su espada de madera golpeó contra su pierna y ella sabía lo que necesitaba hacer. Shirou no debería esperar que una bestia acercate, él era indefenso. Incluso con magia, el Ricón necesitaba tiempo para utilizarlo. Un ataque sorpresa de la bestia podría ser fatal, pero aquí y ahora, tenía la oportunidad de evitar tal cosa. Ella se hizo un paso. Sir Hector tendría un día de campo si alguna vez descubrió lo que estaba planeando hacer. Lentamente, se encomendó a la bestia, su visión se estrechó, y sus manos estaban agarradas en su espada. Su espada estaba temblorando, su cuerpo no puede suprimir su trepación. Piense en ello como deporte, solo otro jabalí, o potro. Ella cerró los ojos y respiró lentamente. Ella tuvo que relajarse. Ninguna espada era tan frágil como una cuchilla de cobarde. Poca la pelea. Ella se instó a sí misma. Ella frunció los labios y abrió los ojos. Se había ido. Arturia palidez. Ella podía sentirlo, un aliento caliente respirando su hombro. Los goesebramientos corrieron por su cuerpo mientras se volvió lentamente hacia la mirada en un vermilón profundo. No podía gritar, ni siquiera podía moverse como lo que rodeaba la rodeada. Su piel de pie negro se encontraba en su extremo, su llavero largante que cavaba en la suciedad. Ella entraría en Pancarosa, su cuerpo se balanceaba salvajemente con su espada mientras tropeaba sobre una raíz de árbol oculto. No. Ella tuvo que levantarse antes de que la bestia la haya planteada. La bestia gruñó y se lanzó. ¡Maldita! Arturia rodó, pero la bestia logró perforar su palma izquierda con una garra y ancla al suelo.
Ella gritó. El dolor palpitó de su brazo y causó su visión desenfundizar. La cara de la bestia estaba equipada de ella, pero eligió dar su atención en su palma herida. Su lengua falló y lentamente comenzó a desviar la sangre derramada. Arturia gimió. Cada vez que la lengua de la bestia llegó en contacto con su palma en sangre, un pico de dolor inmediatamente la atacó. Ella se esconderá en la bestia, tratando de sacarla de ella, pero se encogió de hombros de su intento. Fue jugando con ella, y no podía hacer nada al respecto. Help. Alguien. Ella nunca había sentido tan indefenso antes. Ella había estado sobre su cabeza. Ella era solo un niño, no había forma de que pudiera haber derrotado esa bestia. Arturia, tu espada, prométeme que siempre lo tengas contigo. La espada de madera de Arturia se deslizó en una infracción repentina, patrones de interfaz azul que suceden su eje. Su brazo se movió sin su control. Swift fue el brazo movido, pero incluso el Swifter era la cuchilla de madera que apuñaló el pecho insospuestre de la bestia. La bestia y se apretó y cayó a Arturia. Ella rápidamente se levantó de la bestia, respirando fuertemente. La sangre se giró de la boca de la bestia cuando se obligó en sus pies. No había esperado una espada encantada. Ninguna espada normal podría dañar una bestia fantasma. Se apretó en la furia, pero se derrumbó de otra lesión repentina en su pecho. Futito Human. Arturia no sabía lo que estaba pasando. Su cuerpo se estaba moviendo sin ella. Cada golpe de su espada era magistral. No fue el mayordero que hizo la manteca, la culpa estaba empujada por el mayor por el pueblo. Cada acción, cada movimiento, no desperdicia ningún esfuerzo. Sus golpes eran precisos, cavando la vitalidad de la bestia. Encantamiento. Arturia maravillosa. Su espada de madera estaba encantada como la ramita Shirou una vez había usado. Pero ¿cómo era capaz de dejarla pelear? Ella no cuestionó más y voluntariamente seguida con los movimientos que se presentó en su mente. Su velocidad más que duplicada. Imposible, la garganta de la bestia fue empalada y rápidamente se derrumbó muerto. Arturia simplemente miró la espada en su mano derecha, ignorando a su herida a la izquierda. Sabía que Shirou debe tener algo que ver con eso. Ella se sintió bastante agradecida. Los patrones de interfaz pronto desaparecieron y Arturia comenzó a sentir su agotamiento. Aunque todavía se sentía irritado. Ella había ganado. En silencio, se promovió para aumentar su entrenamiento. Ella no quería sentir tan imperfía de nuevo. De repente, el cielo brilló un rojo aburrido y la tierra se balanceó debajo de ella. ¿Qué? Ella brotó la cara de los vientos turbulentos y se mantuvo en tierra. Se volvió hacia la dirección de la explosión y aplaudió a sus puños. Shirou. Autogeneración. Shirou se mantuvo como Efret aterrizó en una rama de árbol adyacente. Él asintió hacia Efret y el pájaro asintió hacia atrás. La autogengela no debería representar ese gran problema, pero hizo un llamamiento de incendio más pesado. Él frunció el ceño, no quería destruir ninguna parte de su casa. Allí, el ataque anterior de la bestia redujo un poco de tierra en escombros. Matar. Efret afirmó. Shirou asintió con la cabeza, no podía permitir que las bestias fantasmales se conviertan en el avid de los demás. Sus circuitos se subrayaron en respuesta a su voluntad. Soy el hueso de mi espada. Él saltó de su árbol y se dirigió alrededor de un mejor punto de vista. Por ahora, podría determinar que la bestia estaba frustrada apretada. Fue legítimo, así que la bestia no tenía posibilidad de avisarlo. Diablos, estaba muy lejos una distancia. Alteración completa. Shirou sostuvo su siguiente flecha y continuó corriendo por la posibilidad de que la bestia pueda verlo. Esta no fue la primera vez que había subestimado a un oponente, y no quería repetir de tal desastre. Callejero. Efret en sed.
podría escuchar las llamadas de la bestia a diferencia de Shirou, porque entendía el lenguaje de la bestia. Todo Shirou podría escuchar era debajo y amenazando los gruñidos. Había tomado décadas de fe antes de que hubiera aprendido lo suficiente como para hablar en la lengua humana. Shirou se estrechó los ojos. Seguro que la bestia tenía regeneración, pero no era inmóvil ante Phoenix. Tenía que haber un límite, y él tenía todo el tiempo necesario para encontrarlo. Se sentó después de que sintió que se había mantenido bastante largo. Al presionar sus pies contra el eje del arco negro, sacó la cuerda de la arata de su cuerpo y se cargó su flecha. Su labio se acarició, a veces simplemente no apreció su estatura más pequeña. El perseguido por la muerte, murmuró mientras cerraba los ojos. Una imagen formada en su cabeza. Grendel, no puedes ver. Los cobardes inútiles. El mundo del hombre es después de ti. Shirou lanzó su cuerda de arco. Runting. La bestia continuó creciendo antes de una luz roja cegadora abarca su visión. Y luego hubo silencio. Shirou abrió los ojos, y el mundo explotó en rojo. El viento se burló contra su rostro, pero no le importaba mucho mientras retrohilaba otra flecha y decidió cambiar la ubicación. Si su cuerpo era mejor capaz, habría disparado disparos consecutivos. A partir de momento, lo habría llevado demasiado tiempo para nombrar otra flecha, suponiendo que la bestia todavía estaba viva. Puede que no tengan las verdaderas habilidades regenerativas de un Phoenix, pero su regeneración puede ser suficiente para sobrevivir a la destrucción de su cuerpo. Se mudó, el cazador después de su presa. Efred consideró a Shirou cuidadosamente. Lo que acababa de pasar fue absurdo. Giró su mirada a los escombros que permanecieron. Sabía que su joven señor era fuerte y dotado para poder utilizar Magecraft a tal edad, pero no esperaba la piscina. Su señor era realmente fuerte. Efred, círculo alrededor de la espalda, dijo Shirou. Voy a encontrar otro punto de vista. Efred asintió y se quitó el cielo. Shirou sintió los espárragos de ramas mientras saltó del árbol al árbol, pero él lo ignoró a favor de mantener sus ojos en el humo. El aroma de la magia que se agita en su nariz era toda la indicación que necesitaba para determinar la condición de la bestia. Estaba vivo. Sintió que la sangre puyaba a través de su cuerpo mientras se detuvo en el dosel de un árbol lejano. Desde allí, sacó su prana en sus ojos y se centró en su visión. El mundo se aferró en foco, los menores detalles llanos para ver a pesar de la oscuridad del bosque. Él cuidadosamente se retiró su arco, luego esperó que el humo se despeja. Maldición maldita condenada. La bestia se puso en furia. Para una fracción de un momento, sintió el dolor de la mitad de su cuerpo incinerante. ¿Qué medicación mortal maldita estaba mirando aquí? Como resultaría, la mitad de su cuerpo estaba incinerado. Por una vez en su vida, la bestia se sentía temerada, a través de los cervillos. En un momento único a tiempo, una sola mirada a la cuchilla negra retorcida que hizo todo esto, sus instintos le habían dicho que huyeron. Era casi como si el ataque estaba enfatizado para matar bestias, monstruos, Grendel. La bestia negó con la cabeza, no podría ser. Las leyendas representaban una espada. Pero fue una espada. Suficiente de esto. Fue un cachorro ya no. Las leyendas eran simplemente leyendas. La bestia se volvió a su cuerpo para sanar para acelerar el proceso. Su cuerpo se regeneró en cuestión de segundos. Bueno, ahora todo lo que fue izquierda era encontrar la presa. Cerró sus ojos y se desplaza de un subterráneo. Cualquier sonido, cualquier vibración le adoraría la posible potencial ubicación de la presa. Tumbre tum tocump. Fuimos el sonido de los pocos pies corriendo por el bosque. Sonrió y túnelmente se dejaba de Shirou para mirar vacantemente en un espacio vacío cuando el humo se aclaraba. La bestia se había ido.
Shirou alivió el agarre en su arco, y frunció el ceño. El aroma de la magia que perdió a través de su nariz fue lo más claro y más ligero. La bestia estaba huida. ¿No es esto bien? Podía decir que la bestia no estaba huida en la dirección de Bristol, pero en su lugar hacia el bosque. Ve a distancia. Shirou busca a Eufre cuando aterrizó a su lado. Efred negó con la cabeza. No se está ejecutando. Efred podría sentir la lucha de sangre proveniente de la bestia. Definitivamente no estaba huyendo. Sin esperar la respuesta de Shirou, Efred se quitó al cielo a encuestarse donde estaba pasando la bestia. Fue fácil, simplemente tenía que seguir la lujuria de la sangre. Búsqueda, dijo Efred a Shirou mientras voló. Avísame lo que encuentras, respondió Shirou mientras veía a Efred. Contempló lo que debería hacer. Debería dar a Chase, o permanecer y defender a Aston Manor. Él se cierra sus cejas y comenzó a moverse nuevamente dentro de la tapa de los árboles. La luna iluminó contrariamente el área en un resplandor iridiscente, viento sopla contra pétalos de flores de color lavanda. ¿Por qué la bestia estaba corriendo de él? Shirou pensó que mantuvo a medida que se mantenga una distancia detectable de la bestia. No podía verlo, pero su nariz podría determinar la dirección general. Fue invisible. Posiblemente, las bestias fantasmales tenían todo tipo de capacidades mágicas latentes. No estaba lejos de un tramo suponer que podía poseer tal capacidad. Sus opciones ahora estaban limitadas. Aunque pudo identificar el área general de la bestia, no pudo identificarlo. Para arriba, estaba atacando por el rango, así que disparar ciega cayeron solo su ubicación. Debería intentar cerrar más cerca. Flexionó los dedos de sus manos y debatió el tema. Él era más corto ahora, diferente de cómo solía luchar. Su fortaleza se había mimado ya que la capacidad de su refuerzo se redujo de acuerdo con su masa. Era el mismo concepto de una bateadora de béisbol infantil que participa en la principal liga. Simplemente no podría utilizar el potencial completo de sus armas. ¿Cómo podría asesinar en la guerra de grasos utilizando su técnica famosa si solo apenas se quedan 4 pies? En un concepto similar, la razón por la cual tuvo que posicionarse adecuadamente para extraer su arco, era que carecía de la fuerza y el ancho total para armar completamente la cadena de arco. De lo contrario, por supuesto, tenía el pensamiento inactivo para encogerse el arco, pero la arco era precisamente grande para poder disparar de fantasmas nobles. Por ejemplo, es un sentido común que una espada más grande es más duradera que su parte más pequeña, el cuchillo. A pesar de estar hecha del mismo material, una masa más grande permite a Shirou una mayor oportunidad para aumentar la densidad del acero y los componentes aletos. Un arco más pequeño no podría soportar la presión ejercida por notas fantasmas, armas de leyenda de buena reputación. El silencio de la noche fue interrumpido repentinamente por un llamado. Amigo. Amigo. La voz de Fred resonó en la mente de Shirou, llenándola con un sentido de urgencia sin igual. Amigo. Solo había una persona Fred llamada. Arturia. Shirou forzó más prana a su cuerpo, reforzándolo como si fuera más vieja. La sangre estalló de la presión de los vasos sanguíneos ruposos. Él ignoró el dolor. ¿Por qué estaba aquí? Ah. Él lanzó una lucha de gracia. Ven a mí que tu bastardo vino a mí. Ya no se cuida, no sobre la distancia, ni siquiera sobre sus posibilidades en el combate cercano. No te atrevas a ir atrás de ella. Ella era solo una chica en este punto. Ni siquiera un rey, y ni siquiera un caballero. Ella era una moda detrás de la espejilla, que todavía estaba en el proceso de refinar su espada. Desde donde era, finalmente podría verla. Su túnica marrón sostenida junto a las correas de cuero y su cabello rubio fluido. Sus ojos de alce estaban volviendo hacia adelante y hacia atrás, sin duda que había escuchado su grito.
No podía sacar nada más que estaba demasiado lejos, pero no cambió el hecho de que ella estaba allí, y la bestia no tenía intención de detenerse. Dios mordita, ¿por qué no fue detener? Invisible o no, debería haber escuchado su grito, a menos que el suelo. Shirou, prométeme nunca ser tan imprudente de nuevo. ¿Qué estabas pensando subiendo contra Berserker para mí? Lo siento, saber. No importaba si él rompió su promesa. Todo lo que hizo, era que tuvo que llegar a Arturia antes de la bestia a pesar de que es la cabeza. Shirou excedió la cantidad de prana su cuerpo podría tomar cuando forzó cada uno de su energía a su refuerzo. Su piel se rompió, sus venas visibles y abullándose de debajo. No cuestionó el hecho de que podría haber usado su arco, habría sido un movimiento tonto. En la parte superior del tiempo de carga que es lento, la posibilidad de que Arturia se atrapara en la explosión era alta. Esperar. Efred llamó mientras trataba de ponerse al día. No pudo hacerlo y se quedó rápidamente atrás. Shirou era una bala, más rápido que se siente a sí mismo cuando rompió la barrera de sonido. Un shockwave desarraiaba los árboles que pasó. Más rápido, necesito ir más rápido. Sus tendones se arrementarán de la presión, sus huesos pasaron el punto de fracturación, pero aún así se obligó hacia adelante. Él dejó caer su arco, su armadura y sus flechas, a cambio de mayor velocidad. Avalón. Ya podía sentir las propiedades mágicas de la funda de la cuchilla más suelta, pero su tasa de regeneración era menor que la tasa de destrucción de su cuerpo. Cuanto más cerca que llegó a Arturia, más fuerte se hizo la curación, pero nunca igualaría sus verdaderas capacidades en sus manos, solo el rey. A pesar del impulso, llegó desde llegar a la era actual, todavía estaba en el proceso de ajuste, un proceso aceleró solo cuando en presencia de Arturia y su firma mágica latente. En este punto, no fue completamente hecho, pero fue legura por delante de lo que había sido en la academia de Omurara. El tiempo se desaceleró mientras Shirou aterrizaba frente a Arturia. El suelo se pala debajo de él como una garra de rosa. No tenía tiempo para reaccionar, y no hay advertencias previas. Por un momento, se encontró con los ojos con Arturia. Él, medio desnudo y sangre empapado, lesiones de buques ruptuos en todas partes, con ojos rápidamente dilatados y pelejando labios. Él la empujó. Sorprendido, ella no se resistía y cayó sobre su mano. Sus ojos nunca se fueron los demás. Uno en la aceptación, el otro en terror inesperable. La sangre se apoderó contra la tierra. Shirou gimió y tropiamente cuando la bestia retraída su garra. Él lo hizo, su sacudió la cabeza, ahora no era el momento. Ahí billete y trozos de sangre, un orificio presente aquí cuando estaba su estómago. Avalón estaba trabajando incansablemente para sanarlo de la herida fatal, pero eso requirió a prana por su parte. Prana en el que simplemente no tenía tan poco que había salido iba a ir a sus últimos esfuerzos. Él no estaba pensando en sí mismo, no estaba pensando en qué tan cerca era para morir. Se puso de baja y agudamente, y no dejaría que nada dañe a Arturia. La bestia sonrió. Contió el Aston, obtuvo el Aston asiento. Entonces, ¿qué pasa si el niño tenía magia destructiva? Nada importa ahora que estaba muerto. Un futuro espino se mueve en su base. Sin embargo, la bestia se estrechó con los ojos. Como estaba el niño todavía vivo, Les literalmente había apuñalado una mano a través de él. Desorbeado. La mayoría de los humanos tendieron a morir después de una herida de dicha severidad, pero el niño era un Aston. Se retiró y observó cuidadosamente cuando el Aston no se puso de firma. Arturia no podía moverse, no pudo evitar que sus ojos viajen por la cantidad de lesiones que Shiro poseía. Ahogó una sola base como la vio luchar para permanecer en pie, en nombre de quienes que ya sabía. Ella no estaba desilusionada.
Sabía lo que había sucedido, las consecuencias más importantes si Shirou no había estado allí para empujarla fuera del camino. La bestia continuó mirando calculativamente. ¿Por qué aún no había caído el Aston? ¿Qué tipo de poder tendría el chico? Su mirada parpadeó a la rubia detrás del niño que se puso de petrificado, se enfría a la pálida mientras comprendía completamente lo que pasó. Necia tonto, pensó. Entonces, de nuevo, supuso que debería agradecer al rubio por el Openi, ¿qué? Un estallido agudo de magia. El Aston se inclinó y no dudó dudando, levantó su mano y murmuró, Runtin. Un pozo llenó el estómago de la bestia cuando el niño murmuró un nombre que todo se familiariza en el mundo de las bestias. No puede ser. La cuchilla se formó de nada. Su esplendor que otorga credibilidad a su nombre, que se rompe el sabor de la bestia de las llanuras rojas, la espada roja de buscar aniquilación. Su núcleo fue retorcido, como un par de tijeras invertidas, pero su uso como una cuchilla era evidente para ver. Las crestas agudas y los bordes cerrados fueron un camino para un arma meteoral de magnífico mortal. El cuerpo de la bestia sintió la lujuria de sangre que emanaba de la espada. La lujuria de sangre detecte solo por bestias. Pero no puede ser. La bestia corrió, incapaz de suprimir su creciente trepidad. No debería existir mal humor, no debería. Efred se rompió a través de la línea de árbol y se congeló. La llama azul que rodea su cuerpo parpadeó y bailó, antes de convertirse en un infierno infernal. Usted. Efred gritó en furia. Su señorera, te mataré. Bug of Stray. No tengo tiempo para ti. Las dos bestias fantasmales desaparecieron dentro del follaje del bosque, dejando solo a Arturia y Shirou. Shirou se quedó hacia adelante con su espalda a Arturia. ¿Ese Shirou? Arturia pidió temeramente. Sin respuesta desde su posición, pudo ver el agujero que viajaba directamente a través del estómago de Shirou y por el otro lado. Estaba bien, él estaba bien, no era él, Shirou, respréndame. Ella gritó. Un bulto estaba formando en su garganta. Sin respuesta ella se extendió, manos libres y temblando, pero se detuvo una vez que vio la espada en la mano de Shirou desaparece. Él estaba bien. Shirou había dicho una vez que la única forma en que sus espadas mágicas desaparecieron era si él les volviera. Tenemos que volver. Y prometí a Fred que jugaríamos juntos por la mañana. Ese soplea, la sangre se drenó de la cara de Arturia. Shirou colapsó, cuerpo mudance. La noche era relativamente tranquila en la ciudad de Bristol, la mayoría de las personas que se habían dado en la noche, otros ocupados con diferentes circunstancias. De cualquier manera, el silencio permitió a Calle escuchar el estanque de sus pies contra el piso. Hizo clic en su lengua, debería hacer algo mejor que simplemente ritmo. Sin embargo, él volvió su mirada hacia la puerta. ¿Por qué no había Articia regresó a casa? Ya podía ver un pabellón de clavos por los puestos, pero ¿dónde estaba la madera? Tal vez debería haber preguntado a Sir Torerta de los que laboras de Arturia antes de que se fuera de una reunión con la ciudad de la ciudad. De cualquier manera, él estaba fuera del bucle. Aunque todavía, al menos el maldito caballo no era donde a la vista. Él realmente no sabía lo que él haría. ¿Cuántas veces lo había pateado bien el agua bien, escondidas sus pertenencias, o Dios prohibió la mierda en su espada? El bastardo sabía lo que estaba haciendo. Podría literalmente, lo humeticó mientras sacó una espada manchada de mierda en un duelo. ¿Qué pensaría el mundo sobre él, Sir Kai, el caballero del final de la falta? El rumor lo tiene, cada swing envía una mierda en los ojos de los oponentes. Bueno, follar, estaba más allá del Ivid. Fue obligado a sus religiones como un golpe de constante de venidera de su puerta. Arturia.
pulir el golpe a golpear la fiesta, como si la persona estaba usando algo más que sus nudillos para golpear la puerta. El sonido era pesado y abierto, el tipo de sonido que recuerda a los animales de Bolindars golpeando sus puestos. Kai frunció el ceño, esto no podría ser Arturia. Si ella era ella, ¿por qué ella molestar? Se dirigió a la mano de su espada y en voz baja en su camino hacia la puerta. Pulnoknaichaya arrojó la puerta. ¿Conoces el maldito Ti? Se remontó. ¡Oh Dios! Estaba ahorrando, la boca abierta en shock. Arturia se paró frente a él, su frente roja y enmascarada de sangre de lo fuerte que ella estaba golpeando contra la puerta. Su cara era blanca, sus labios delgados que se pelean bajo la cubierta de la luna. Una delgada línea de lágrimas se agarró de sus ojos rojos y hinchados, pero ella no tenía las manos sulas para limpiarlas. Y oh, el infierno había tanto sangre. Ella fue recubierta en ella. En su espalda, sostenido rápidamente por sus brazos, era un herido e inmóvil. Kai, ayuda por favor, dijo en voz baja, incapaz de reunir la voluntad de levantar su voz. Por una vez en 12 años largos, Kai estaba en un perdido por palabras. Capítulo 5. Está vendado, dijo Kai mientras frunció el ceño. En este punto, no hay nada más que podamos hacer por él. Arturia inclinó su cabeza y se fue de la cabeza con la hambre de su suntuosa túnica. Ella todavía tenía que cambiar de ella desde que regresa del bosque. Kai sacó un taburete, lo colocó frente a Arturia, y se sentó. Entonces, comenzó tentativamente. ¿Qué pasó? Arturia negó con la cabeza y puso su labio inferior, no estaba lista para hablar todavía. Necesitaba calmarse, organizar sus pensamientos, de lo contrario, Kai suspiró y apoyaba a Arturia en la cabeza. Sé que eres Arturia, no intentes aguilenar todo dentro de ti. Nunca funciona. Sirecto lo sabe, lo sé, y lo sabes. Arturia volvió la cabeza hacia el lado, le hice una colocación de una sombra sobre sus ojos. Fina entonces. Kai hizo un aufed y cruza sus brazos. Si crees que puedes manejar esta situación, entonces, no. Y, SJ Just, las lágrimas se corrían por las mejillas de Arturia mientras estaba tratando inútilmente de limpiarlas. Yo, no podía hacer nada, y Shirou, Arturia se desrustó, los ecos de su olvido que se reverberaron dentro de la habitación. Kai no dijo nada mientras se puso de pie y se arrastró a Arturia en un abrazo. Su calidez se extendió a ella, y era como un maldito de repente se lanzó de repente. Toda su tensión, todo su cansancio arrojó abruptamente desde ella. Ella lloró, armas que tiran de su rostro en la tela de la camisa de Kai. A su vez, Kai continuó patándola hacia atrás hasta que la redujo la llanta a los esmufles. Lo llevaste todo aquí, y no murió de pérdida de sangre. Kai dijo después de un momento. Sus ojos miraron afuera al camino de la sangre que conducen a su casa. Muy inteligente, terminó, en parte para levantar el estado de ánimo y en parte de la vocalización de su propia incredulidad. Sin embargo, Kai se centró en un aspecto más rápido de la historia de Arturia. Suavemente, se apartó de Arturia y le tomó la mano para inspeccionarlo, ejecutando un dedo a lo largo de la palma para asegurarse de que estaba bien. Pensé que dijiste que estabas herido. Arturia se detuvo en ella olívidamente y se volvió para mirar su propia mano. Ella no lo había inspeccionado en el caos de la noche. En lugar de encontrar la piel perforada y dañada en capas con hematomas, no encontró nada de la sangre cerca. Arturia no tenía palabras. Kai, sin embargo, convirtió un ojo calculador en la forma propensa de Shirou. Un rey debe tener sus aliados. Kai asintió con la cabeza y se hizo con su mente. Esta bestia no debe dejarse caer a los niños. Diablos, mira dónde los ha conseguido. Mira lo que se hace al primer amigo de Arturia.
Kai no permitiría más dolor para cerrar su pequeño rey. Fue su deber como el hermano mayor. Arturia, comenzó mientras colocaba una mano sobre su hombro. Voy a necesitar que te quedes aquí. ¿Por qué?, preguntó Arturia mientras recibió el control de sus lágrimas. Simplemente, muéveteme. Hace que pase afuera, no salgas. Kai se alejó de Arturia y iba a su engranaje, su armadura. Su espada cayó fácilmente a su lado, se escondió firmemente dentro de su funda. Kai, ¿qué vas a hacer?, preguntó Arturia, sus ojos de ancho y de alados. Kai abrió la puerta de entrada y salió. El deber de un hermano, respondió. Trajo una mano a su barbilla y hacía clic en su lengua. Tendría que hacer un viaje al ayuntamiento, informar a Sir y Rally, cualquier hombre capaz. Arturia simplemente miró a la mirada de Kai mientras que antes de que pudiera pasar la puerta de llave desplegada lentamente. Sir Hector se puso en un consejo de los ancianos del pueblo. Algunos eran jóvenes, y algunos eran viejos, solo los más experimentados estaban en el consejo. Estaba cansado y aburrido de su mente. ¿Por qué se requiere un caballero para asistir a las reuniones en lo que respecta a la economía y la gestión de la ciudad? Nunca sabría, pero quizás a los jóvenes del consejo lo ven como un modelo de clases. Aunque era simplemente un noble menor en la ciudad de Bristol, sostuvo la prominencia con los serfilos campesinos. Fue porque otros nobles lo sostuvieron en baja consideración. ¿Por qué asociarse con el enamblaje? Su respuesta, ¿por qué asociarse con el petición? Sir Hector, ¿qué piensas? Greyars, el pueblo de la ciudad preguntó. Sorprendido por la repentina pregunta, Sir Hector te enojó en su mano para comprarse un tiempo. ¿De qué estaban discutiendo? Ah, recordó. Fueron las vallas y pastos rotos por la tienda de Old Trail. Creo que sería en nuestros mejores intereses para exponer el área. ¿Qué hizo el viejo tendero que exactamente? Una mujer joven, la única en el edificio, aumentó tenientemente su mano. Bonita jovencita, solo habla y mental. Una hija de David no debería sentirse tan reservada, a pesar de llenar para él, dijo Greyars. Y sí, Emily. El tendero dijo que era una bestia. Charles, el locutor de la competencia de Arquette, sonrió. Entonces él está fuera de su mente. No podría estar de acuerdo con más de Jehová detrás de Lord, Gerard respondió. Pero no podemos simplemente escribirlo. Lordístico detrás de los pies. Charles se estrechó los ojos. ¿Es de alguna manera de abordar tu superior? Charles hizo que la túnica de Gerard, sino que un golpe lo detuvo de detenerse en sus pistas. No habrá pelea en esta casa, dijo Greyars mientras alivió el agarre en su viejo bastón de caminata. Él no miró nada más que el viejo frágil era gris, el cabello rojizo y la nariz redondeada. Ahora, si solo la marca de punción distinta en el piso no contrarrestó la imagen. Y Gerard, hay un tiempo y lugar para tal conducta. Mis disculpas, se hizo indoble. Greyars se deslumbró. Gerard suspiró. La fe de Fey no se hará de nuevo, concluyó Gerard. Bueno. No creo que te haya planteado que seas ese tipo de hombre. Greyarsiones volvió su atención a Sir Hector. Sus pensamientos. Sir Hector aclaró su garganta y se enderezó de espalda. Así como Gerard había dicho, las especulaciones no deberían ser descargadas tan fácilmente. Tal vez no era una bestia, sino un lobo anormalmente dimensionado o zorro. Al final, nadie en la habitación realmente sabía. ¿Por qué, enviando un explorador para que nuestra mejor opción sea en este momento? Bestia o no hay bestia, tuvieron que saber exactamente lo que estaban en contra. La puerta del ayuntamiento repentinamente está explícita cuando Kai se acercó a Bailey. Tenemos problemas, dijo antes de darse cuenta de que había olvidado a reconocer a los demás en la habitación. Con algunos arcos de acades para el cordón de cordial, se dirigió su atención a Sir Hector.
Hay una bestia en el bosque. Sirecta parpadeó. ¿Cómo sabría que hay una bestia en el bosque? Sus ojos se abrieron. ¿Qué pasó? Él preguntó. Arthur y el niño de Aston sucedieron, dijo Kai con un uf. Vamos a tener que agradecer a Aston más tarde. No solo guardó a Arthur, pero él sanó sus heridas antes de su cuenta. Fue una ley digna de la caballería de un caballero. ¿El niño de Aston? Charles preguntó. El Aston estaba muerto. Hizo clic en su lengua, esto puede representar un problema. Kai levantó una frente. Es posible que lo haya visto. Su cabello rojo y ojos de piercing son difíciles de olvidar. Emily jadeó. No podían significarlos, ¿podrían? Su padre le había pedido que le agradece una vez más por lo que había hecho, y ella estaba más que dispuesta a Jerry sobre el Bowman rojo, dijo Gerard. Sabía que era nobleza, pero no pensé que era un Aston. Sir Hector se interrumpió mientras levantó una mano para silenciar a los demás. Los Grellares asintieron con las acciones de Sir Hector. La expulsión y la especulación no ayudarían a la materia. Explica, dijo Sir Hector. Kai abrió la boca y le dijo a que Arturia lo había transmitido. Greyars frunció el ceño. ¿Estás seguro de que no fue solo un lobo? Kai respondió sin pausa. Confío en mi familia. Se volvió hacia Sir Hector. Voy a cazar la bestia. Simplemente no podemos dejarlo rodar. Sir Hector asintió notificar a las mujeres y los niños para quedarse en puertas, y eso incluye a tu joven. Convencionó a Emily, que no pareció formular una respuesta. Finalmente, ella frunció el ceño y miró lejos de él. Se frotó a su cabeza antes de girar a los grisanos. Cualquier hombre capaz sería útil. Greyar rasgó su barba cuando su mirada cayó en Gerard. El significado no se perdió. Mejor. Bowman en la oscuridad del bosque. Gerard dijo exasperado. La mirada de Greyar no volvió a carecer. Bien. Regístrate un deseo de muerte tú ustedes. Los Grellares asintieron antes de dar su atención a los ocupantes de la habitación. Reuniré qué hombres puedo. El resto de ti puede ir. Todos se quedan sin una palabra, cada uno tomando con ellos sus sentimientos individuales. Ya sea que sea determinante, trepación o renuencia, tenían su objetivo. Esto no fue un momento para palabras, sino acción. Maldical te sientes. La bestia se hizo marchó a medida que se mudó hacia Bristol. Fies de uno de sus brazos faltaba, constantemente consumido por llamas que se negaron a extinguir los efectos de su regeneración obsoleta. Aunque todavía, sonrió. Al menos el Stray fue tratado. No asistió el aire nocturno. El problema fue elaborado. Bristol estaba vivo con la actividad, una consecuencia de su gobernante anterior. Pero la bestia recordó, el niño estaba herido. Sus pensamientos se derrotaban de esa horradita. Se estremeció antes de que sus objetivos sentime en su mente. Ni siquiera pagó más información sobre cómo informar un Aston vivo a los paquetes de sangre. El niño tuvo que morir. Antes de que pudiera convertirse en otra cosa, algo mucho más problemático, otro héroe cantado por los Bards. Un Aston y un descendiente de Beowulf. La bestia negó con la cabeza. Debería haber sido una leyenda maldita. Una historia formada para asustar a los jóvenes, un mero cazador de bestia más probable. Pero Grendel era real. Sus pelos se pararon al final. Beowulf debe haber existido, esa horral era suficiente. Diablos, la fuerza de su presencia era suficiente para disuadirla de atacar aún más. Ese tipo de lujuria de sangre, era inimaginable. Miró hacia abajo, los ojos se centran en un sendero sanguíneo seco. Pronto lo encontraría. Sir Hector viajó en silencio mientras él y los otros siguieron después de Kai. Él no sabía qué hacer de la bestia, pero no estaba en el mejor estado de ánimo. Él estaba preocupado por los niños.
acerca de los horrores que habían enfrentado esta noche. Obtenga la cabeza del oído de las nubes, dijo Gerard sin tacto. Una vez más, fue más para el beneficio de Sir Hector. Estaban cazando una bestia, no pasando por la noche. Si el señor Hector se ofendió, él no dijo nada. Kai, sin embargo, le había dado un deslumbrado en su lugar, pero no habló nada sobre el asunto. Un pequeño grupo de caballeros armados y hombres voluntarios caminó detrás de ellos. Todos los caballeros fueron blindados con placa de acero, pero los otros hombres simplemente llevaban sus prendas y caídas para la protección. El miedo fue evidente en los ojos, pero eso no los detiene de tomar el próximo paso adelante. Ninguno de ellos quería que sus familias en peligro. Para ellos, todo lo que importaba en la vida era su trabajo, y mantener a sus mujeres y niños felices. Fue parte de sus votos del matrimonio. ¿Estás seguro de que iría de esta manera? Un caballero preguntó. Kai asintió. Cazamos una bestia, por lo tanto, seguimos la sangre. Y la sangre conduce a casa, dijo Sir Hector con voz suave. Él miró a Kai. Dejas de los niños solo. No antes de ocultarlos, y tomando esto. Kai desató la bolsa en su cinturón para revelar el paño manchado de sangre. La casa de la bestia envió. Tengo la enviada. Los hombres detrás de Kai brindaban. Gerard frunció el ceño de la información. ¿Qué es detenerlo de vuelo, pequeño rojo? Kai sonrió fría. Las siervas. Las siervas. No hay tiempo para explicar, pero hacen que bien las ovastrolas, y hueliendo como las ratas culan en un buen día. Aunque es cierto que estaba algunas hierbas que tenían un olor agradable. Fina se había agitado. Entonces, ¿por qué todavía estamos entrar a la casa? ¿No sería mejor que la bestia venga a nosotros? Lo olvidas, dijo Sir Hector antes de Kai. Esas bestias son inteligentes y tienen ojos. Pueden diferenciar las anormalidades entre la vista y el olor como lo hacemos. ¿Por qué se vería lejos del evento de sangre obvio sin investigación? Los hombres caminaban en silencio después de la respuesta, sus antorchas que iluminan el camino delante del hogar de Sir Hector, y la bestia que estaba de frente. Los hombres parpadearon, las caras se agotan. Uno de los brazos de la bestia estaba constantemente en el fuego, reducido a un tocón-brus rápido. Sus ojos se entrenaron en ellos, los dientes se despiocaron y se tensan el cuerpo. Había sentido de su llegada. Nada podría soportar realmente el sonido y las vibraciones de un grupo de hombres de marchado. Realizado. Sir Hector gritó, confiando en la experiencia. Caballeros en el frente, pueblos al centro y Gerard en la parte posterior. La bestia cargada, levantándose en dos piernas. Levante tus escudos. Los caballeros cumplieron, a la vez a su alrededor de sus elms. Gerard toma apuntar a las piernas. ¡Ay! Gerard respondió cuando él tenía su arco. Señaló con los ojos a Sir Hector que hizo un gesto hacia Kai. En mi marca, dijo Kai mientras él alivió su camino hacia la vanguardia de los caballeros. Los ojos de Kai se estrecharon. Fuera de Gerard. No me apresuré. Gerard rastreó el camino de la bestia con los ojos. Tenía que contar sus disparos. Señaló de su quirete tallado, las bendiciones del dios de las casas han grabado en la madera de sus flechas. Los cazadores antiguos los llamaron Beanachtan. Sus antepasados los llamaron runes. Ario de Nagaoite. El viento. El viento feroz impulsó las flechas hacia adelante. Los hombres se acercaron por impacto ya que dos flechas perforaron las gotas de las bestias. La bestia se iluminó mientras se acercaba, pateando la suciedad y la grava mientras caía junto con su impulso. Espadas. Kai tomó la iniciativa y se acopla a sí mismo, su escudo fuera delantera, y su espada apuntó hacia adelante como un barb. Los caballeros siguieron su ejemplo, creando una pared de escudo de esposas. Brace tus mismos.
Sir Thor gritó como la bestia se estrelló en la pared del acero de púas. Los Kiguts se volvieron desaprobados como ragdolls, sus espadas que se deslizaban mientras no pusieron a perder la escena del bestia. Sin embargo, su armadura las protegió. Algunos se estaban agarrados en el suelo respirando fuertemente, mientras que la mayoría cayó inconsciente después de un golpe a sus helms. Mientras tanto, los hombres voluntarios se pusieron petrificados en la escena, incapaz de decidir si deberían correr o pelear. Nuestras espadas son inútiles. Kai gritó mientras se obligó a sí mismo fuera del suelo. Se volvió hacia Gerard. Sus flechas son las únicas cosas que funcionan. Desorientado, la bestia pateó en el suelo. Sus piernas se pusieron inútilmente cuando las flechas de Gerard cortaron los tendones de las articulaciones. Bien, chupa, soy yo, entonces, solo tengo 2 más de que se fluye las flechas. Gerard se detuvo, mirando hacia el acabado. Sí, sangriento infierno, nos jodas. La bestia había dejado de flaring y simplemente se levantará las piernas. Los hombres miraban a horror como la bestia simplemente regeneró su daño. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? No dejes que el miedo te ciegue. La voz de Sir Hector resonó en todo el caos. Observe. La bestia es de carácter, sin duda bajo cepa de esa regeneración. Sir Hector giró hacia Gerard. Guarde sus flechas hasta que puedas hacer que cuenten. Gerard asintió y dibujó una flecha de su kirute regular. La bestia reaccionó al instante y rugió en Gerard. Sabía quién lo había dañado. Sabía quién tenía que matar primero. Reforma la línea. Sir Hector gritó antes de que la bestia desapareciera en el suelo. Esto no fue bueno, no bueno. La tierra temblaba debajo de ellos, fisuras que se forman a lo largo del suelo. La mente de Sir Hector corrió como rápidamente, junto a que estaba a punto de suceder. Ponte tus escudos. Y el mundo está erupcionado. Arturia podría escuchar la conmoción afuera, incluso podría ver el partido parpadeo de llamas de la antorcha, pero ella todavía sostuvo. No salgas. Arturia estaba descansando en una silla, sus manos se enfrentaron frente a ella. ¿Qué debería hacer? Ella se extrañó. Seguramente no era lo que estaba haciendo ahora. Ella era ser inútil, pero cada vez que pensaba de ella se estremeció. Al final, ella había sido indefensa durante toda la noche, incapaz de ayudar a Shirou. Se sacó en sí misma, respirando lentamente para aliviar su corazón. Ella no era un cobarde. No debería ser un cobarde. Solo un rey puede salvar un país arruinado encabezado por la muerte. Ella sabía que ella había dicho que Kai y Sir Hector después de todo. Walili, ella se puso de pie con sus pies y comenzó a mirar a su alrededor de una casa limitada. No importaba si tenía miedo o se sintiera inútil, necesitaba hacer algo. Un caballero nunca debe permitir que el miedo asedele la mente. Arturia se acercó. A pesar de sus temblores manos y piernas, ella caminó hacia la pila de madera larga de Sir Hector. A menudo los usaría para pescar, pero hoy Arturia tenía otras ideas. Agarró una y procedió a hacerse de vuelta a la cocina, todo el tiempo que su mente continuaba luchando contra ella. Eres un niño, no apartamento para luchar contra las bestias. Eres una responsabilidad. Ella apretó sus puños. Ella negó con la cabeza para deshacerse de tales pensamientos. No importaba, ya no. Ella miró hacia abajo en la pieza de madera larga en su mano, y rápidamente decidió tomar una cuchilla al final con cuero grueso y una capa de boca. No era una lanza, pero podría funcionar bien esconder el verdadero arma. Su espada encantada. Merlin había dicho una vez que solo la magia puede derrotar a la magia, por lo que solo la magia podría derrotar a la bestia mágica. Ella no era un idiota, aunque le tomó un tiempo determinar lo que Kai planeaba hacer. Prométeme, Arturia. Ella negó con la cabeza, esa era una promesa que nunca se juraba.
No cuando ella solo puede tener la única arma capaz de matar a la bestia desde que Shirou no pudo. Caminando hacia la puerta, sintió que el aire frío presiona contra ella. Se estremeció, pero tomó una mirada tímida en Shirou, y rápidamente se apresuró. No podía dejar que la bestia sea más de su gente preciosa. Su cabeza estaba enrollando, un aterrador molesto que se negó a darle paz. Él plantó sus manos en el suelo y se forzó. La sangre goteó la cara de Sir Hector mientras trabajaba en sus pies. Dimentando, él parpadeó los ojos y evaluaron rápidamente su daño. Su muñeca derecha era inútil. Su mano de espada ahora incapacitada, pero todavía tenía su escudo abundado. Se volvió y suspiró alivio. Sabía que levanté a mi chico duro. Rielo de anciano, tosió Kai. Esta es solo una herida de carne. Su plato de cofre se abordeó y una gran gasa viajó por su pierna expuesta. Sin embargo, se detuvo alto, su mente progresando hacia otros asuntos. Kai convirtió su atención en la forma de gravedad de Gerard. Él estaba boca abajo en la suciedad, el cuerpo inmóvil. Kai frunció el ceño. «Levántate, tonto», dijo. «Bloqueé ese golpe con mi escudo». Ahora, pensó en absoluto. No importa, la mejor defensa era una buena ofensa. Ya crees que estarías ignorado si ya era Plajin muerta, pero obviamente no. Los conductores esclavos. Gerard se abrió paso sobre sus pies. Al menos mis arcos no se rompen, al igual que todas las demás personas malditas en el área, pero sabes más detalles y todo. Oh, cállate, respondió Kai. Su expresión se volvió a la sombra. Gerard tenía razón. Todos los que habían venido con ellos estaban muertos, o heridos con la excepción de la gente voluntaria de la ciudad. Mucho bien, harían de todos modos, los palos y las asadas pueden ir lejos en una granja, pero no la peladura de la bestia. Kai giró su mirada a Sir Hector. ¿Por qué estaba siendo tan tranquilo? Sir Hector estaba mirando la bestia, enfrente a la palamía mientras sus ojos se levantaban al pequeño rubio detrás de ella desde la puerta de su casa. No, sin hijos no. Él hizo un gesto hacia Kai. Kai vio y él actuó, cargando hacia la bestia con espada criada, y atrapar los ojos de Arturia. ¿Por qué estás aquí? El mensaje se transmitió. Arturia ramita hacia adelante tan lentamente, la lanza improvisada se mantuvo frente a ella. La culpa se alejó a ella, tan pronto se hizo contacto con Kai, pero ella se había preparado antes de la mano. Ella necesitaba luchar. Para Shirou, para su familia, tuvo que protegerlos. Una imagen del cuerpo enérgico de su amigo se deslizó por su mente, y sus ojos comenzaron a picar de lágrimas. Él estaba vivo. Él no moriría. Ella no quería que la dejara. La incertidumbre la estaba matando adentro, pero la más razón de protegerla ahora. Tenía la oportunidad de recuperarse, pero no hay posibilidad de que se comiera. El agarre en su lanza apretó, pero Kai golpeó primero. Su espada envió chispas que volvió a sujeción contra la peladura de la bestia. Divertido, la bestia observada cuando Kai creció frustrada con su falta de progreso. Estúpidas cosas que estos humanos eran. Levantó su brazo solitario y extendió sus garras. Kai hizo un paso a medida que sus ojos se abrieron en reconocimiento. Él no tenía escudo. Su espada completamente inútil. Él iba a morir. Lo sabía, Sir Hector lo sabía, y Arturia lo sabía. No. Arturia gritó mientras salía con su lanza hacia el ojo de la bestia. Se gruñó en irritación mientras su ojo comenzó a sangrar. La lanza le había dado suficiente alcance, pero no parecía hacer daños suficientes a la bestia. Imperturno, la bestia se balanceó su brazo en Kai, despiadada y desenrollando. «No. Detente por favor». Arturia arrojó la lanza y sacó su espada de madera, pero el movimiento era lento. Ario de Nagaoite. La flecha voló en un flash, y la bestia sonrió.
Hechizo humano movió su cabeza, un movimiento menor, y deja que la flecha vola inútil por. Se dirigió su atención al tonto que atrevió a atacarlo. El tonto iba a morir, entonces el pequeño Zozo. Pero primero, necesitaba información. La bestia detuvo su brazo antes de que pudiera romperse contra Kai y en su lugar se enfrentó a la timbre de Kai. Se renunció en el aspecto de pánico que se inclinó a través de las caras del vermín. Memarme los mortales. Se tiró, arrastrando el tonto al aire junto a la cabeza y colgando de frente al niño rubio. Oh, definitivamente recordó a este niño. Robando su memoria, armó las pocas palabras que supo en el lenguaje mortal. ¿Dónde está el chico? El aliento de Arturia se hizo. Ella no quería que Kai muriera, pero ella no quería heriros. Ella estaba temblando, atrapada en indecisión. ¿Dónde está el niño?, repitió la bestia. Sir Hector apretó su puño. Tenía que hacer una decisión. Arturia funciona. Él gritó. Ahorrará a Kai por sí mismo, de otro modo, también había Gerard. No podía dejar que cualquier daño llegue a Arturia. Arturia no se movió, su cara pálida, y respirando saliendo. ¿Qué se suponía que debía hacer? Escucha a Sir Hector. La bestia. Maldita lo hizo mal, ella simplemente no sabía. Así que sea, dijo la bestia mientras apretó la mano. Arturia podría escuchar el crujido del temblor de Kai y el pozo en su estómago se convirtió en un chasmo sin fondo. Ese parar. Ella gritó, pero la bestia la ignoró. Sufre para sus elecciones humanas, la bestia pensó que no se cuesta antes de su ceja. Podría sentir temblores que viajan por el suelo. Extraño, la bestia encendió su agarre en el tonto para enfocar sus sentidos. Los temblores provenían de Van. El Amrei. Arturia llamó alivio mientras su montaje se buró en la bestia. Kai cayó sobre el suelo en un montón, pero todavía estaba respirando. El golpe se enfocó después del impacto. ¿Lo que demonios?, habló en la lengua de la bestia. Manténgase alejado del maestro, era la respuesta inmediata de Yamrei. La lengua de bestias. Otra Beast fantasma, la bestia pensó. Qué absurdo, sin embargo, parecía ser bastante hábil y fáciles de asesinar. Y, sin embargo, le daría una elección como una bestia de unas compañías. Deja, habló la bestia. Yamrei no se movió. Entonces así sea. La bestia tensó sus músculos por batalla. Inesperadamente, no estaba con Yamrei. Arturia cargada, asustada, pero resuelta, y espada de madera en la mano. Tantas emociones diferentes estaban forrando en su mente. Miedo, ansiedad, enojo. Tantas cosas habían ido mal esta noche y fue la culpa de esta bestia. Patrones de interfaz brillante que brindan familiares viajados a través de la espada y los brazos de Arturia. La energía se filtró a través de ella de su espada, haciéndola más rápida y más fuerte. Retroceso. Se escondió debajo de la huelga de represalia de la bestia y se hizo con una mirada reforzada. El golpe hizo que la bestia gruñara y exponga su pecho, pero ella no estaba engañada. Divir a la izquierda, ella siguió lo que su espada y mente se transmitió por ella, apenas esquivando el desnudo de dientes cerrados. Los ojos de la bestia se abrieron. Huelga. El cuello expuso, los ojos de Arturia se escondieron mientras se volvió a su espada hacia adelante. No hubo dudas de ella cuando la espada se desprende en la escena de la bestia, pero la más mínima resistencia inicial era suficiente para que la bestia desvíe el golpe hacia su cofre. La bestia rugió, atrapando a Arturia por sorpresa cuando el movimiento causó su espada para cubrirse en la espesa escondida de la bestia. Oh, no. La bestia parecía comprender la situación a pesar de su dolor, y desarmadamente Arturia, enviando la espada volando de su herida. Yotará satisfactorio antes de entregar la articia de distancia. Arthur. Sir Hector gritó mientras vio a Arturia vuela por el aire.
Rollando por el suelo, ella pitía a una parada después de golpearla detrás de un árbol. Gerard. No me apresuré. Gerard gritó hacia atrás. Él tenía un solo disparo hacia el izquierdo. Tenía que hacerlo contar. Arturia ahogó sangre de su boca. Ella duele. En todas partes. Sin embargo, era suficiente sobre el hecho de que los patrones de interfaz azul que habían viajado por su cuerpo estaban desvaneciendo. Y con él, cualquier feal de superhumanas otorgada. Ella agradeció a las estrellas que no desaparecieron instantáneamente tan pronto como perdió el contacto con su espada. Era probablemente porque ella todavía estaba magullada, pero vivo. La bestia se hizo marrón hacia ella. Mover. Mover. Ella se instó a sí misma, pero su cuerpo todavía estaba recuperando del golpe. Sir Hector se paró frente a ella, abandonado el escudo criado. Ella pudo ver de su posición que su muñeca derecha se había esquinizada e inutilizable. Él era viejo y herido, no había forma de que pudiera tomar la bestia por sí mismo. Ese Sir Hector se forzó. Por favor. Déjame. Sir Hector ni siquiera le puso una mirada. No hubo forma de que permitiera que esta bestia se acercara a Arturia. La bestia sonrió en las luchas de Vermin. Me encantó cuando su presa llegó al entendimiento de que no eran insumos. ¿Quién hizo este viejo hombre? Podría ponerse a su lado. Él peor que un tonto. No importa, simplemente era más derramado por sangre. Marchó hacia adelante, pero una voz de repente lo tomó sorpresa. Oye Besati, ¿me recuerdas? Kai se retiró debajo de su elma en sangre mientras agarraba la espada de madera de Arturia, el poder corriendo a través de él en forma de patrones de interfaz azul. Pase a las espaldas que serán una perra, murmuró con una sonrisa feroz. Podría cortar la bestia ahora, y si sangría, Kai rugió mientras cargaba hacia adelante, rompiendo la distancia hacia la bestia en meros segundos. Él podría recordarlo vívidamente. Ese día encima de una colina distante con vistas al horizonte. El niño como inocencia de su sonrisa. Sus lamentaciones. Sus motivaciones, su hijo como la felicidad. Recordó cuánto dolía solo mantener la boca de la última vez que se aplique las palabras. Por favor, no vayas. Por seguro, habrían sido suficientes para aplastar completamente sus convicciones. Para arruinarla. Para abandonarla. Y él nunca podría hacer eso a ella. Él la amaba. Más que las palabras podrían transmitir en su simplicidad. No importaba si sacrificaría su felicidad por el bien de la mujer que amaba. No importa el dolor, no importa el sufrimiento de su propio ser, siempre y cuando estuviera feliz. Un recuerdo. Un momento de belleza preciosa. Shirou, se adornaron los ojos de la cabeza, mientras miraban a Bronce. Te amo. Una memoria distante para siempre retratada en el tiempo. Un solo deseo fue desaparecido incluso cuando la venida del nuevo amanecer le quitó. Artsy después de las dificultades. Paso después del paso. Carretera después de la carretera, su corazón se mabañé, muriendo y se está marchando bajo la mordedura de sus ideales. Sin embargo, no caería, y nunca se rendiría a pesar de sus dificultades. Hizo una promesa, un juramento. Era una espada que busca su mayor acertador. Buscará y buscará, y buscaría, buscando interminablemente, nunca descansar. Año. Después del año. Después del año. Sin embargo, todavía persistió. Y cuando toda esperanza se había ido, apareció su sola mota de luz. Estate nombre. Era una reunión de oportunidad, algo que debería haber sido imposible en su vida útil. Sin embargo, allí estaba ella, su presencia cura su corazón fracturado. ¿Cuántos años tuvo? ¿Cuánto tiempo sufrió? No podía evitar de mirar como si desapareciera en el segundo. Luchó por expresar sus sentimientos, y había mostrado en su postura. Te quiero.
Sin embargo, él no podía decirlo. No ahora con la forma en que ella. Ella era diferente antes, más pequeña y falta de características femeninas. Incluso actuar como un hombre como se esperaba de ella. Ella era menos digna. Menos sofisticados. Menos articulados. Pero todo lo mismo, era ella. Desde sus presnes de cabello rubio, hasta la forma en que caminaba, y de la manera en que habló y vestía. Fue ella. Y esta vez, él no la perdería. Nunca más. Él extendió una mano, y los ojos de bronce parecían abridos. Kai respiró profundamente mientras el movimiento puso sus heridas, pero estaba en una lena de adrenalina y no me importaba mucho. Podía sentir la fuerza que fluye a través de su cuerpo desde su conexión a la espada de Arturia. ¡Qué maravilloso fue! Su espada hizo contacto con la bestia justo mientras Yamrei se aborde hacia el lado, enviándole todos los voladores de Sirretor y Arturia. Bueno. Bienvenido al infierno. Kai rugió de la bestia, apuñalando con su espada. La bestia gruñó mientras sentía que la espada penetra en su espalda, mirando a Yamrei que la estaba abajo de su peso. «Baja de mí, traidor». La bestia gritó. Yamrei no respondió. «Maldita, lo hizo mal, si solo tuviera mi otro brazo». La bestia maldita el nombre de Strays. Después de una década y aún así causa tantos problemas. La bestia se retiró su único brazo para golpear en Yamrei, pero su brazo fue apuñalado y aturdido a la tierra por Kai. El dios Born. Gerard ahora. Kai gritó. Avarnaga oíte. Gerard lanzó su río y llevó al cráneo de la bestia, y verticalmente a través de su cuerpo. La bestia se fue a pocar como se separó en dos mitades. A Joel lo hicimos. Gerard gritó, boca abierta en choque. No había nada que el cráneo de la bestia, y su cuerpo se cortó. Sir suspiró alivio, la noche terminó. Él dirigió su atención hacia Arturia. Ella se fue con una mirada. Las palabras no fueron necesarias para transmitir la cantidad de enojo que estaba sintiendo en su carga más joven. La cantidad de peligro que se había puesto en la misma manera, se negó a escuchar su instrucción. No se comete un error, vio la forma en que miró lejos de él cuando se acercaba a la bestia. Ella ignoró su advertencia. Ayudó a Arturia a sus pies a pesar de la ira hinchando dentro de él. Hubo un tiempo y lugar para tales acciones. Esta noche todos necesitaban descanso. La bestia se cuidó, y todo lo que quedaba era informar a los grisanos del asunto, y Gerard no debería tener informes para informar. Kai tragó y deja que su tensión se desvaneciera. Estaba más allá de que estaba cansado, él estaba agotado. Se volvió hacia Yamrei, un consenso mutuo transferido entre los dos. No había necesidad de agradecimiento, ni a los dos se les gustó de todos modos. Kai y Yamrei se relajaban ya que ambos se permitieron caer por el suelo. Fue un error. La carne de la bestia se retorció y arrugó juntos en un montón mientras la bestia reformada. Todo paró rápidamente. Kai se dio cuenta de que había dejado la espada de Arturia apuñalada en la carne de la bestia, y hizo que se apague. Sin embargo, fue tarde. Solo fue gracias a Yamrei quien lo empujó fuera del camino de un hueso que retiró a los que no se inclinó. Yamrei era una historia diferente. El hueso reformado, aunque no lo suficientemente difícil para perforar la piel de Yamrei, tenía suficiente fuerza de ella para enviar Yami volando inconsciente. La bestia se formó una vez más, respirando fuerte y los ojos desenfocados. La espada de madera de Arturia todavía estaba atrapada de su lado, sacudiendo de la espalda de la bestia. Aunque Kai había perdido la posesión de la espada, inhibió los movimientos de la bestia. Aunque todavía, Gerard estaba fuera de flechas, y acababan de perder los únicos otros medios de dañar la bestia. Estaban completamente fuera de las opciones. Estúpido Kai, se tocó. Él no debería haber dejado ir la espada.
Si él no hubiera, tal vez Yamray no hubiera sido derribado. El patrón de interfaz que corre a través de su cuerpo comenzó a desvanecerse, pero no antes de que lo usara para colocarse frente a Ciretor y Arturia. Gerardo oculto dentro de la portada de los árboles como los ojos de la bestia reformados. La cebolla de la bestia se acaricia en irritación ya que sintió la masa más suiza en sus reservas mágicas. Fue hecho jugar. No más sufriría. No más se hará un tonto. Todo iba a morir. La bestia se lanzó con fuerza, pero aún logró golpear a Kai y Cirector al lado con su brazo. Los ojos de Arturia se ampliaron cuando la Mau de la bestia descendió sobre ella. ¡No! Kai gritó. Fue su culpa. Fue todo su culpa. Arturia estaba congelada, no podía moverse. Adán, odio a Playín de Ero. Gerard gritó mientras salía de esconder y agarró a Arturia por la cintura antes de que la bestia pudiera magullarla a la muerte. Deja de luchar con el yate, ya eres pesado. Arturia se puso poco por el comentario, donde antes había habido indignado al respecto. Sin embargo, tanto su suerte como en Gerard se estaban quedando. Gerard no podía mantener su velocidad mientras él... Y corte.